Perdón, he aparcado de oído, pero es que iba tarde. Gladius, aprovechas cualquier cosa para quejarte. Este podcast tiene dos doctores de nivelazo. Uno es Miguel Ángel Violán, doctor en comunicación por la Universidad Internacional de Cataluña. Si vis pacem para bellum. Si vis pace para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. Se atribuye este axioma a Vegecio, uno de los analistas militares más prestigiosos de la antigüedad. Con estas palabras se resume el concepto de disuasión. Si quieres evitar que te hagan daño, enseña los dientes. De esta manera el enemigo se lo pensará dos veces. Y aunque piense que puede ganarte, deberá calcular si le sale a cuenta ante los daños que tú le puedes infligir. Más allá del campo militar, la frase se utiliza como consejo a quienes dirigen organizaciones para que sean prevenidos. Equivaldría a ponerse la venda antes que haya herida, pero precisamente con la finalidad de evitar la herida. Todos los conflictos tienen una dimensión psicológica. El infundir miedo al adversario puede ser una baza muy útil. Por contra, se genera el riesgo de una espiral de rearme constante ante el miedo de que nuestro enemigo potencial esté más preparado que nosotros para el envite. Esta es la lógica de la llamada carrera armamentista, una espiral de inseguridad que lleva al rearme constante. Una vez más, one more time, desde Australia, Patricia Violán nos trae una noticia romana y luego nos trae otra. La revolución social y biológica en Europa tras la caída del Imperio Romano. Un nuevo estudio científico acaba de desmontar uno de los grandes mitos sobre la caída del Imperio Romano. No fueron invasiones masivas las que transformaron Europa, sino algo mucho más cotidiano y humano. Según una investigación genética publicada en Nature y recogida por el diario El País, el colapso del Imperio Romano de Occidente, alrededor del año 470 d.C., provocó una auténtica revolución social y biológica en Europa. Durante siglos, las distintas poblaciones, romanos, soldados, esclavos y comunidades locales convivían, pero apenas se mezclaban. El imperio, con su estructura legal y administrativa, mantenía estos grupos separados. Pero todo cambió cuando Roma dejó de mandar. Sin esa lex romana que organizaba la sociedad, las barreras sociales se derrumbaron. Las personas empezaron a desplazarse, convivir y formar familias mixtas. Desde el principio comenzaron a mezclarse, destacan los investigadores. El estudio, basado en el análisis de ADN de enterramientos en la antigua Germania, revela que en apenas unas generaciones surgió una población completamente híbrida, con raíces del norte de Europa, Italia, los Balcanes e incluso Britania. Es decir, la Europa que conocemos hoy empezó a tomar forma justo en ese momento de crisis. Además, los datos apuntan a una idea clave. La caída de Roma no fue solo una catástrofe política, sino también un punto de inflexión que aceleró la mezcla genética y cultural del continente. Lejos de las invasiones bárbaras como causa única, el cambio fue más gradual y mucho más íntimo. Ocurrió en las familias.
Pilatos quiere ver. ¿A mí? ¡Vamos! ¿Pilatos? ¿Para qué quieres verme? Creo que quiere saber en qué postura quieres que te crucifiquen. ¡Oh! Muy bueno, centurión, sí, señor. ¡A callar! Magnífica raza la de los romanos. Magnífica. De vez en cuando recuperamos una página gloriosa de Cave Canem. La gran cantante Jeanette, siempre rebelde, hablando de Roma. ¿Te imaginas? Y hay algo que sí me ha llamado un poquito la atención. Y me entero ahora que se ve que fueron los primeros en utilizar ropa interior. O sea, que debajo de sus capas y túnicas las mujeres utilizaban sujetadores y bragas. Y los hombres usaban taparrabos de lino. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que esta gente, claro, normalmente es lógico que no tenían lavadoras. No tenían detergentes como nosotros hoy en día, que tenemos un poco ya de todo, pero sí tenían una manera de lavar su ropa. Y según ellos, para dejar la ropa muy blanca, usaban su propia orina, cosa que me parece asqueroso, pero ya sabes, estamos hablando de la antigua Roma. Y nada, se mezclaban con soda la soda en grandes tinajas y limpiaban su ropa pisándola con sus pies. O sea, todo esto me parece un poco muy curioso, muy algo de un poco extraño, pero claro, también estamos hablando de la antigua Roma y mira, detergente ya sabemos que no tenían. Bueno, besitos, Charlie, chao. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. ¿Está Santiago Posteguillo en casa? No, no está. Ha salido. Ha ido a ver a un senador. Me cachis. Pues cuando vuelva, dígale que no le he encontrado. No sufra, ya se lo diré. Conejo y las curiosidades de Roma y no van broma. Tony Conejo, explicaciones que van de la plebe a los emperadores, pasando por las legiones. Gracias a Tony Conejo. El segundo doctor de este podcast es Tony Conejo, doctor de Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Tony Conejo. En 1951 se estrenó la película Quo Vadis, dirigida por Melvin Leroy e inspirada en la novela homónima de Henryk Sienkiewicz. Quien la haya visto recordará cómo decenas de cristianos se refugiaban en unas grutas para escapar de las persecuciones de Nerón. Esas grutas eran las catacumbas, una suerte de laberintos subterráneos que en la mente de muchos y muchas se concibieron para eso, es decir, para esconderse de los malos, que en este caso no eran otros que los romanos. Pero un momento, ¿entonces los romanos son los malos y los cristianos los buenos? Y ahí es donde hay que tumbar el primer mito. Todos eran romanos. Lo que pasó es que unos profesaban una religión, como podía ser el culto pagano, mientras otros se decantaban por el judaísmo, el mitraísmo, el culto a la diosa egipcia Isis y, por supuesto, el cristianismo, entre otros. Las catacumbas eran en realidad cementerios que, como prescribía la ley romana, debían situarse fuera de la ciudad, fuera de sus muros. El nombre proviene del griego katakimbe, que puede interpretarse como junto a la cavidad o cerca del hueco, en referencia a una depresión o hondanada del terreno. La primera vez que se documenta su uso es en las llamadas catacumbas de San Sebastiano, al lado de la Vía Apia de Roma. Allí había una cantera de roca volcánica y en sus inmediaciones se comenzaron a construir mausoleos funerarios al aire libre. De ahí que se usara la acepción cemeterium ad catacumbas, es decir, cementerio o zona de entierro al lado de la cantera. A partir de aquí, el término se popularizó y se extendió al resto de catacumbas de Roma, las cuales se concentraron sobre todo en dos zonas, la citada Vía Apia y la Vía Salaria, entre otras. De entrada, los monumentos funerarios y las tumbas en general se construían en la superficie, pero como el precio del suelo era el que era, allí y en otros lugares se comenzaron a hacer tumbas excavadas, primero unas, luego otras,
y finalmente se fueron excavando túneles, unos encima de otros, hasta superar con creces en algunos casos, como las catacumbas de San Calixto, también en la Vía Apia, los 20 kilómetros. Cabe decir que las condiciones geológicas de Roma facilitaban este tipo de excavación, como sucede también en otros lugares, como Nápoles o incluso Siracusa, pero lo cierto es que no era lo más habitual, de ahí que en la mayoría de urbes del antiguo imperio no veamos ninguna. Básicamente, se excavaron entre los siglos II y V después de Cristo. La mayoría se destinaron a lugares de enterramiento de las primeras comunidades cristianas, pero también las había para los judíos y los paganos. En la mencionada San Sebastiano, pero también en las de Domitila, en la Vía Apia, podéis ver espacios reservados a estos últimos. En sus estrechos pasillos se abrían nichos horizontales llamados loculi, donde se colocaban los cuerpos envueltos en sudarios. También existían cámaras más amplias, conocidas como cubícula, destinadas a familias o a personajes importantes. Muchas de estas tumbas, además, estaban decoradas con frescos, símbolos y epitafios que ofrecen valiosa información sobre las creencias y la vida cotidiana de quienes fueron enterrados allí. Pero cabe insistir que nunca fueron un lugar para esconderse. Los cristianos las usaban como lugares de reunión para recordar a los difuntos y celebrar rituales en fechas señaladas. Porque si realmente hubieran querido usarlas para no ser encontrados por los malos, entre comillas, las catacumbas no se hubieran construido, como pasa en todos los casos, al lado de las principales vías de comunicación. Sí, en todas las ciudades romanas, las necrópolis se erigieron en la cercanía, o literalmente a un lado y otro de las grandes calzadas. En definitiva, las catacumbas romanas no son solo cementerios antiguos, sino auténticos archivos de piedra que nos permiten comprender mejor la evolución cultural y religiosa de la antigua Roma. ¿Ustedes Livia Aurelia Valeria Cornelia Octavia Domitia Claudia Flavia Vipsania Agripina Drusila Máxima? No, disculpe. Soy Carmen Linares Ochotorena de Vallecas. ¡Jo! ¡Qué corte! Eso sí, es un perro romano. Cuidado con la mano. Capitán en el podcast que vale un imperio. Juan Miguel Torrero es colega de la Asociación Divulgadores de la Historia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecido porque me hagáis la entrevista. Juan Miguel, ¿por qué en tu vida has catado tantas disciplinas artísticas? Hablo de dibujo, de pintura, de escultura, de teatro, diseñador gráfico y otras. Bueno, soy una persona bastante inquieta y pluridisciplinar y siempre me ha apasionado la lectura, la arqueología y muchas otras cosas. Entonces es una cosa ya natural el ponerme retos e intentar superarlos y aprender cosas nuevas cada día. Perdona la broma, ¿estudiar teología fue una señal divina? Bueno, es una cosa lógica porque me interesaba mucho el mundo de la antigüedad y entonces era una cosa lógica pues el estudiar el ambiente del judío-cristiano de la antigüedad. Esta ha sido la base para empezar a escribir novelas históricas. ¿Pero tú querías ser cura o no? No, en absoluto. De hecho, estudié teología protestante. Ah, caramba. ¿Y cómo encaja todo ello? Es decir, el mundo del dibujo, de la pintura, el diseñador gráfico, etcétera, en el mundo de Roma y tus novelas romanas. Bueno, ya digo, realmente lo que siempre me ha apasionado ha sido inventar historias. Lo que pasa es que tempranamente soy disléxico y tenía unas ciertas dificultades pues para escribir. Siendo bueno en el dibujo, pues siempre me dediqué más en mi juventud a dibujar y a otras cosas. Después con el corrector de Word y empezar a estudiar una carrera en castellano y de este tipo, ¿no? De historia y de escritura, pues fue lo que hizo que empezase a
a meterme en este mundo literario, ¿no? Que llevo ya unos 15 años. Aunque en realidad profesionalmente no te dedicas al tema de las artes, ¿no? Tienes otra historia, por decirlo así. Sí, bueno, soy arquitecto técnico, he trabajado varios años en esto y después soy también, pues ya digo, diseñador, ilustrador, comparto un poco el tiempo en estas cosas. Tienes buena mano. Tus novelas están ambientadas en la Hispania tarraconensis del siglo I después de Cristo, ¿no? ¿Todas? Sí, todas. En tiempos de la dinastía Julio-Claudia, concretamente bajo Claudio en la historia de Julia, y a partir de allí, bajo el gobierno de Nerón, ya en El poder del destino, Lágrimas de una esclava y El enemigo oculto. ¿Qué tienen en común, Juan Miguel, tus libros? Bueno, tienen en común el intentar meter al lector en unas historias que intento siempre que sean atractivas, que contengan bastante información etnológica y que las portadas sean atrayentes, dado que soy también el autor de las ilustraciones de las portadas y del interior. Lo sé. Mi intencionalidad es pues llegar a un lector joven e intentar que despertar ese gusto por la historia y por la antigüedad. Es una cosa que por eso estoy en Divulgadores de la Historia. ¿Por qué en las portadas solo salen romanas y ni un romano? Porque me centro más en la parte etnológica, en la parte costumbrista, en el día a día de las provincias, porque es muy fácil, o más fácil, escribir sobre la capital del Imperio Romano, donde estaban todos seres poderosos, pero el 95% del imperio, de la gente que vivía en provincias, y era gente pues normal y corriente, no potentados, todopoderosos. Y claro, como el libro está centrado en la Hispania tarraconensis, hay mucho de Cataluña, ¿no? Muchas ciudades. Sí, se desarrolla principalmente a lo largo de la Vía Augusta, entre Barcino y Tarraco, pero ahora en la próxima novela que ya he empezado, me voy a la Bética, a la parte de Andalucía, también por la Vía Augusta, porque era la vía principal de la Hispania tarraconensis. Sí. En total has publicado 5 novelas. Lágrimas de una esclava, una de ellas, es importante porque ganó el certamen literario Adán y porque tuvo una muy buena acogida. Tú has reescrito tu primera novela, Ad Fines, una novela que funcionó, y has acabado extendiéndola en 2. ¿Por qué? ¿Por qué cuando reescribes sigues escribiendo? Bueno, porque he de explicar de que no soy un escritor al uso, no soy un literato, soy un narrador de historias. Entonces yo las historias las veo mentalmente a modo de película y después intento transcribirlas. Cuando tuve que revisar aspectos etnológicos y de detalles históricos, evidentemente, al ser divulgadores de la historia y hacer una reedición, quería que todo estuviese muy bien hilvanado. Y me vine arriba, pues intentando dar más envite, más profundidad a todos esos personajes y a todas las situaciones del pasado. Sí. Que tenía unos personajes que después han ido saliendo en el resto de las novelas, porque es una especie de saga. Se pueden leer independientemente, pero tienen personajes comunes, más o menos en el mismo tiempo. Por cierto, gracias por dedicarme a mí y a otros compañeros de la Asociación Divulgadores de la Historia uno de los libros. Te estoy agradecido. Bueno, es que escribir novela histórica es muy difícil, te has de documentar mucho. Y todo ese trabajo que hacéis de divulgación, de detalles, de hablar de cosas concretas, pues a mí personalmente me es muy enriquecedor y muy útil, y por eso estoy agradecido pues a que me ayudéis en esto con vuestros programas y por vuestros podcasts, y por eso
ha sido lo de ese agradecimiento. Ad fines, la historia de Julia, y por otro lado, ad fines, el poder del destino. Son esas nuevas visiones y versiones del primer libro, del libro original. Están editadas por Sol de Sol. ¿De qué van sintéticamente, Juan Miguel? ¿De qué va la historia de Julia? ¿De qué va el poder del destino? ¿Cuáles son las claves para que el personal que nos está escuchando se entere y diga, pues yo la quiero? Intenta mostrar la época del emperador Claudio aquí en España por medio de una pareja que viene de Roma a buscar fortuna en provincias. Estoy hablando es la historia de Julia, porque los dos libros juntos es la ampliación de ese primera novela, cuya historia siempre me ha encantado, encuentro que es muy redonda, y está dividido en dos partes separadas 15 años. La historia de Julia es la primera, que empieza en el año 47, y al fin el poder del destino se inicia o retoma una historia que durante su desarrollo se van viendo que tiene relación con algo que pasó antes, pero que los protagonistas no saben. El poder del destino, que es esta segunda parte, pues es las peripecias de un joven hijo de potentado, pero que vive en el campo, que es un poco pues gamberrete, tarambana, inquieto y que todo el mundo lo tiene como un caso perdido, que al encontrar una chica que en una villa que ha sido asaltada por unos bandidos, pues la lleva a casa para salvaguardarla, y empiezan entre ellos una relación que ninguno de los dos entiende bien porque son jóvenes y ven despertar algo en esa relación. Al mismo tiempo, también me centro en la parte de los bandidos que asaltan la villa, y se desarrolla la novela como en dos escenarios, ¿no? Uh-huh. Hablamos mucho de ad fines. Ad fines es un término de territorio, ¿no? ¿Qué significa ad fines? Sí. Ad fines es una mansio, o sea, una hostería de una gran autopista romana, que es la Vía Augusta, que está documentada en los vasos de Vicarello y Antonino, que es un itinerario de viaje por las vías romanas, y esta precisamente, que está entre la Mansio Barcinone y la Mansio Tarraconensis, pues estaba a cada 20 millas romanas, y servían pues un punto de posta para dormir, para reposar caballos y todo eso. ¿Y qué papel juega el humor en tus publicaciones? Y en concreto en estas dos últimas. ¿Hay humor ahí? Me gusta siempre poner un punto divertido. Entiendo que las historias se ha de reír uno en ocasiones y se le ha de saltar un poco las lagrimitas en otras. Es un punto de equilibrio en la historia, ¿no? ¿Cómo estructuras, Juan Miguel, uno de tus libros? ¿Qué método sigues? O sea, cuando tienes la página en blanco y tienes cierto terror como todos los escritores, ¿por dónde empiezas? ¿Qué haces? ¿Creas los personajes? ¿Qué será la historia? ¿De qué va la historia? Y luego empiezas a meter los personajes. ¿Cómo trabajas? Bueno, trabajo de una forma muy, muy rara. Primero he de saber de qué va la historia y cuáles son los personajes, y cierro los ojos, creo mentalmente las escenas como si fuese una película, y las voy transcribiendo, poniendo detalles, y bueno, necesito incluso dibujarme la cara de mis personajes, porque realmente cuando hago estas escenas pues los veo. Ahí lo tienes fácil. Principalmente es eso. Ahí lo tienes fácil, claro, tú con esta mano que me tienes dibujas lo que quieres. Sí, y lo que hago ya digo es, me voy creando las escenas. De hecho,
La primera novela, Alfines, la escribí en cuartillas en el tren, o sea, de camino o de vuelta a trabajo. Sí, sí. ¿Y no has pensado nunca en publicar un libro de Roma, pero con ilustraciones tuyas? Sí, la cabeza siempre me bulle de ideas. Incluso había pensado hacer un cómic, pero claro, realmente desde que yo hacía cómic hasta ahora, pues la estética y la estructura ha cambiado mucho. De hecho, ahora la costumbre es que los mangas empiecen de atrás adelante, tal como lo hacíamos nosotros, ¿no? Pues eso es una cosa delicada. Tú antes has hablado de los jóvenes, de tus libros y los jóvenes. ¿Por qué? La primera pregunta es, ¿por qué has pensado que puede ayudar tus libros de Roma en la formación de los jóvenes? Punto 1. Y punto 2, ¿qué pasa con los adultos? Bueno, lo de jóvenes es porque los personajes son bastante jóvenes, son sobre 15, 16 años. Sí. Y dirigirme a partir de ellos es porque la forma de describir las cosas las hago con bastante elegancia. Roma era un lugar bastante crudo y no demasiado amable para el público joven, pero entiendo que siempre hay formas de describir las cosas. Evidentemente, las escenas extremadamente violentas y de sexo yo las evito porque creo que son más elegantes. Contar una historia de forma más comedida. Y a nivel de adulto, exactamente lo mismo, ese mismo lenguaje, esa misma forma de dirigir la novela, pues yo he tenido lectores hasta de 80 y pico de años. Pero la diferencia está en eso, que intento irme de lo escatológico, de lo brutal, de lo que vende, de que salpique sangre, sí, a que todo eso sea descrito de una forma más elegante. ¿Y esa formación tuya de estudios de teología tiene algo que ver con el tema de no querer escribir de una forma tan visual temas de sexo o temas de sangre, o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Entiendo que lo más fácil es hacer lo que se espera. O sea, uno ve los libros, muchas veces los libros de éxito, las series de éxito, y se abusa de esto. Yo, para mí, entiendo de que hay grandes obras de la literatura, grandes novelas, cuyos autores no han llegado a eso. A nivel histórico las hay. Y yo me gusta más seguir este camino, sobre todo porque eso me permite llegar a este público. Quizás todo eso venga porque de joven fui monitor de scouts, en unos escoltas, sí, y tengo esa de formación de que cuando escribo algo intento que sea educativo, que la gente pase un buen rato con la lectura, pero que al final se diga, pues ahora sé un montón de cosas que antes no sabía. También planteo situaciones que sirven a los jóvenes pues para tomar decisiones, porque muestro la parte positiva y la parte negativa, y ofrezco un poco que ellos elijan, pero al menos pongo la parte que yo creo que es positiva, por mi experiencia de educador de jóvenes, y así me siento más útil. Porque tus libros pueden llevar la etiqueta de novela juvenil, o no es exacto. Pues realmente no sé qué, porque últimamente voy leyendo novelas dirigidas a jóvenes, y realmente todos estos elementos sobre todo de sexo, sí, o de violencia, pues están muy, muy presentes. Totalmente. Yo siempre he sido prudente en esto. Totalmente. Pero me acuerdo que en un club de lectura me dijeron que incluso con 12 años, viendo lo que se ve por la televisión y lo que editan otros, se podía también leer. Bueno, Juan Miguel, una última pregunta. ¿A ti de Roma
Dime una cosa que te atraiga muchísimo, que te pueda, que te ponga. ¿Qué es de Roma lo que más te complace? Bueno, me complace el día a día, el averiguar todo eso que otros autores no han puesto. En la historia se ha escrito para los pudientes, para los poderosos, y siempre se ha olvidado, sobre todo en la historia de los historiadores romanos, del pueblo llano. Me gusta sentirme uno más en provincias y recorrer las calles y disfrutar de las cosas sencillas, igual que ahora. Juan Miguel, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias. Más more, Patricia Violán. Cave Canem salta al directo en Tárraco Viva. El podcast se emitirá ante el público el 23 de mayo. Este podcast, Cave Canem, dedicado a explorar la historia y las curiosidades de la antigua Roma con un enfoque divulgativo y cercano, dará un paso más allá este año. Se realizará en directo en el marco del Festival Tárraco Viva y lo hará por segundo año consecutivo. La cita será el sábado 23 de mayo a partir de las 6 horas, en una carpa habilitada para la ocasión en el campo de Marte, donde el público podrá asistir gratuitamente hasta completar aforo. El evento supone una oportunidad única para vivir el podcast desde dentro. Durante la grabación, Cave Canem entrevistará a algunos de los principales protagonistas del festival, recreadores históricos, arqueólogos, divulgadores y especialistas que participan en esta edición. El objetivo es acercar al público no solo los contenidos, sino también las voces que hacen posible uno de los mayores eventos de recreación histórica de Europa. Ya sabéis, sábado 23 de mayo a partir de las 6, pero de las 6 de la tarde, ¿eh? Que no se presente nadie a las 6 de la mañana porque no habrá nadie, no, por Dios, my God. Nos vamos yendo. Próximo Cave Canem viernes 22 de mayo, Roma en un sayo. Este es el equipo de este podcast: profesores Tony Conejo y Miguel Ángel Violán, Patricia Violán, Ferran Badía y Ricardo Valesi. Cuadro de actores y actrices de Cuidado con el Perro, Orquesta Sinfónica de Cave Canem con el maestro Marcus Sinfonius. Siempre de guardia el perro Gladius. Cave Canem es un proyecto de Charlie Diego para la RCPWW. Que el perro no te muerda el trasero y que el último apague la antorcha.